también lo requieren los glóbulos rojos para reducir el peróxido de hidrógeno, por la glutatión reductasa, ya saben muy bien, pero también el NADP proporciona equivalentes reductores para el citocromo P450 mitocondrial, ¿sí? Y este también es importante para desintoxicar al organismo de compuestos ajenos, como fármacos y algunos contaminantes. Entonces, el NADP prácticamente tiene una función muy importante de regulación de las especies reactivas de oxígeno, así como la desintoxicación, entre comillas. ¿Ya? La deficiencia de la glucosa isfosfato deshidrogenasa altera esta capacidad antioxidante, por decirlo así, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Los eritrocitos no cuentan con esta fuente adicional del NADP reducido, generando lo que llamamos estas afecciones de anemias hemolíticas, que se ha conocido como deficiencia de la glucosa isfosfato deshidrogenasa, enfermedad ligada al cromosoma X, por una anemia hemolítica causada por la producción de radicales libres tras la administración de fármacos oxidantes, ingestión de habas o las infecciones graves, ¿no? Y el grado de anemia depende de las variantes genéticas de esta deficiencia de G6PD. Es decir, puede ser grave en etapa neonatal, en algunos pacientes se ha visto que no es compatible con la vida, pero en otros se ha visto que son asintomáticos y genera el estrés oxidativo con estos factores desencadenantes. Listo. Ahora, ruta alternativa de oxidación de la glucosa, la vía de las pentosas. Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. Una persona al prepararse para viajar a una zona de India donde el paludismo resistente a cloroquina es endémico, porque se ha visto también, aquí también hay unos estudios en que se ha determinado de que hay pacientes que tienen esta deficiencia enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues tienen, voy a decir entre comillas, resisten al paludismo. El joven recibe la administración profiláctica de primaquina, ¿sí? Y poco después sufre una enfermedad hemolítica debido a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿De cuál de las siguientes una concentración inferior a la neuronal es consecuencia de la deficiencia enzimática y la causa subyacente de la hemólisis? ¿De la glucosa 6-fosfato? ¿De la forma oxidada del NAD? ¿De la forma reducida del glutatión o de la ribosa 5-fosfato? ¿Cuál es la razón, entre comillas, primordial de la alteración de la anemia hemolítica de este paciente? Es decir, le dieron una dosis de un medicamento antipaludíco, y al darle este medicamento sabíamos muy bien que hay algunos factores que desencadenan como esta primaquina o como esto que es un fármaco antipalúdico, es un fármaco oxidante. Entonces, al darle el fármaco oxidante generó una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque está disminuida la glucosa 6-fosfato, porque está disminuido el NAD, porque está disminuido la ribosa 5-fosfato o porque está disminuido la forma reducida del glutatión. ¿Cuál de estas? Porque se disminuye el NAD. Vamos a recordar, no es NAD, sino es NADP. Aquí es fundamental, por favor, hacer la diferencia. Nosotros tenemos la producción de NAD, vías catabólicas. Y aquí hemos visto mucho la vía de las pentosas. La fundamental es NADP. NADP, NAD fosforilado. Esa es una diferencia clave, por favor, para que no se confunda, e incluso en las evaluaciones. El NAD reducido, son en las vías catabólicas. Este NADP o NAD fosforilado está en las vías biosintéticas. Y aquí hemos hablado mucho, no del NAD, sino hemos hablado ¿de qué? Hemos hablado mucho del NADP, NAD fosforilado. ¿Sí? Entonces este se reduce.
La respuesta es, este paciente al recibir un fármaco, ¿sí?, antipalúdico, generó la anemia hemolítica porque este fármaco generó un estrés oxidativo intenso en ese momento y desencadenó la hemólisis. ¿Pero por qué? La mejor respuesta aquí sería ¿por qué? Porque el glutatión es esencial para la integridad del eritrocito y es mantenido en su forma funcional activa, quiere decir reducida por la glutatión reductasa, que es dependiente ¿de qué? De la NADP reducido. Quiere decir que aquí este paciente, al tener deficiencia enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no produjo NADP reducido, ni el de aquí, ni el de la siguiente reacción de la fase oxidativa. ¿Esto qué significa? Que la carencia de esta enzima lo que hace que se disminuya la cantidad de NADP reducido y por lo tanto existe menor probabilidad o no hay quien le reduzca al glutatión. Entonces, por esta enzima glutatión reductasa no hay la reacción. Por lo tanto, este glutatión se queda en estado oxidado, no se reduce. Y al no reducirse, pues al final no tiene la capacidad de donar esos electrones por la glutatión peroxidasa al peróxido de hidrógeno para descomponerlo. En conclusión, el glutatión es esencial, pero que esté en estado reducido. ¿Y cómo se reduce? Por la transferencia de estos hidrógenos desde el NADP. Si no se reduce, pues no es activo. Si no es activo, no hay reducción o no hay bioinactivación del peróxido de hidrógeno y de todas las especies reactivas que se puedan formar, ¿sí? El NAD no se produce en las vías de las pentosas de fosfato, por favor. Lo que se produce es NADP reducido. Esto es, por favor, importante, estoy haciendo hincapié a esto, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver acá. No sé si están viendo un documento en Word. Aún no, doctor. No todavía. ¿No? No todavía. Ya, ahora sí, ya se completó. Perfecto. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Hemos terminado lo que son el metabolismo de carbohidratos con las vías descritas: glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs. Hemos visto síntesis del glucógeno, degradación del glucógeno, gluconeogénesis. Hemos visto ahora vía de las pentosas. Con eso tenemos un panorama general de las rutas metabólicas de la glucosa o del carbohidrato, ¿sí? Esto significa que nosotros, a través de este conocimiento de las rutas metabólicas y de la regulación glicémica, podamos entender notas clínicas o casos clínicos. Más que casos clínicos, vamos a ver notas clínicas. Significa, vamos a llevarlo a la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando o cuál es la importancia de la glucosa y también de algunos trastornos? Hipoglucemia, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, deficiencias enzimáticas, alteraciones genéticas de las enzimas implicadas en el metabolismo de carbohidratos. Esto es un panorama metabólico, ¿no? Después tenemos que cruzarlo con los panoramas metabólicos de lípidos. No significa de que yo tenga que, momento, al mismo instante, ya saber de lípido, proteína, porque todavía nos faltan
vías metabólicas de lípidos y poder conectar después entre todas estas vías, porque nosotros no hacemos solo metabolismo de carbohidratos, sino integramos el metabolismo. Frente a esto yo les he preparado notas clínicas. Significa esta importancia o relevancia clínica de conocer el metabolismo de carbohidratos. Aquí están, vamos a ir viendo, utilización de la glucosa en el eritrocito, ¿sí? La utilización de la glucosa en el eritrocito. ¿Por qué es importante? A eso me refiero. Deficiencia de la piruvato sinasa. La piruvato sinasa es una enzima que está vamos a ir viendo, ¿no? Aquí la utilización de glucosa en el eritrocito es un una célula glucodependiente. Deficiencia de piruvato sinasa. La piruvato sinasa es una enzima de la vía glucolítica. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la clase de hoy, es una enzima principal de la vía de las pentosas. Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, ¿qué es? Las glucogenosis. Enfermedades hereditarias. Y aquí pongo ejemplo 1 de la enfermedad de Von-Geck y el ejemplo 2 de la enfermedad de intolerancia e incapacidad para el ejercicio, que es lo que nosotros nos va a través de estos casos. Por favor, no es importante conocer exactamente signos, síntomas, sino la idea es relacionar con lo aprendido. ¿Sí? Yo voy a ir dándoles las pinceladas de las notas clínicas. Niña que nace de madre con desnutrición, quiere decir una niña que nace con bajo peso al nacer, ya saben muy bien, debe tener riesgos de hipoglicemia. Niño que nace de madre diabética, ¿sí? Entonces aquí vamos a reconocer qué es lo que le pasa a los niños, porque crecen tanto, ¿no? Pero también tienen riesgos de hipoglicemia. Cuando yo les había dado la clase de gluconeogénesis, habíamos hablado de que pacientes con intoxicación alcohólica aguda es muy frecuente observar hipoglicemia en ellos. ¿Por qué? Porque existe una causa o una alteración metabólica ahí, ¿no? Sabemos muy bien que para la gluconeogénesis, necesitamos una cantidad adecuada de NAD para introducir lactato, introducir el glicerol a la vía de gluconeogenia. ¿Están grabando alguien, por favor? Vale. ¿El lactato de dónde viene? Bueno, aquí realmente como deficiencia de la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa, recordar, es clave en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Lo que les recomiendo número 1. Que hoy, en los nombres de las enzimas claves, vamos a tener clarísimo aquí de que vamos a remarcarles. Yo les recomiendo el estudio de esa manera, ¿no? Hagamos un listado de las enzimas claves. Por ejemplo, piruvato deshidrogenasa. Pregunto a alguien de ustedes. ¿En dónde está esa enzima? ¿Y qué hace? Por favor, pregunto a alguien, ¿dónde está la piruvato deshidrogenasa? ¿Qué hace? Doctora, ¿no intervenía en la descarboxilación oxidativa del piruvato? Sí. Sí. Doctora, ¿no se encontraría en la mitocondria y catalizaría la reacción del piruvato a acetilcoenzima A? Perfecto. Le propongo, a través de este documento de Word, ustedes van a tenerlo en la visual. Pónganle enzima, reacción o vía metabólica en la cual participa, alteración, PDH, piruvato deshidrogenasa, reacción vía metabólica, descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿En dónde está? En la mitocondria.
Pueden ustedes colocar al cuadrito. ¿Qué necesita para funcionar? Es un complejo multienzimático. ¿Qué necesita? Necesita 5 coenzimas. ¿Cuáles? Pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A. ¿Qué más necesita? Nada. Miren. Descarboxilar, alteración. Si no está esta, ¿qué hay? Se inhibe la reacción, pues. ¿Cuáles son las consecuencias? No hay acetilcoenzima A, que puede ser para procesos biosintéticos, y a su vez, el piruvato, ¿qué tiene que ir? Si tenemos mucho piruvato y no tiene para dónde ir, ¿qué va a hacer? El piruvato se va a ir para, ¿qué? Lactato, porque no le queda otra. Miren, háganlo, porque esto les va a ayudar muchísimo para ir identificando lo que vimos hoy. Enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿En dónde está? Fase oxidativa, vía de las pentosas fosfatos. Alteración, hemólisis o anemia hemolítica. ¿Qué hace? Produce la reacción de deshidrogenación, pero ayuda en la producción de NADP reducido. NADP, no NAD, y aquí lo voy a poner aquí. No NAD. No es NAD, es NADP. Le estoy ayudando para su estudio, ¿sí? NADP. No NAD. NADP. Es la diferencia. Póngale otro. Piruvato sinasa. ¿En dónde está? O quinasa, da lo mismo. Glucólisis. ¿Por qué es importante esta reacción? Porque sintetiza, ¿qué? ATP a nivel del sustrato. ¿Qué pasa si es que en una célula no existe esta piruvato sinasa? En algunas células que no dependen de la vía glucolítica no le va a pasar nada, pero sí le pasa, en cambio, al glóbulo rojo. Glóbulo rojo, ¿qué pasa si es que se queda con menos ATP? ¿Qué genera esto? Hemólisis, porque no tiene suficiente energía. Miren, las alteraciones que puedan describirle en pacientes, esto se debe al estudio normal, y esto es lo normal. Esto es lo normal, lo que hemos visto en clase, ¿sí? Perdón que le subrayé así, ¿no? Es únicamente para darme a entender. Esto es lo normal. Cuando yo entienda lo normal, entenderé qué es lo que pasa a la derecha, lo anormal. Si yo tengo aquí, también, acción hormonal. Hormona. Ahora, en cambio, hormonas. Acción insulínica. ¿Qué voy a tener aquí? ¿Qué es lo normal? ¿Qué hace la insulina? Esa es la pregunta de lo que hemos visto. ¿Qué hace la insulina? ¿Activa qué? Glucogenogénesis. ¿Qué más? Díganme ustedes. La glucólisis. ¿Activa la glucólisis? Dígame, sigan. La lipogénesis. Perfecto, lipogénesis. Sintetiza triacilgliceroles tanto en el hígado como en el tejido adiposo. Sigan. Síntesis de proteínas. Proteogénesis. Protogénesis o síntesis de proteínas. Perfecto. ¿Qué más? Hemos visto.
Hipogénesis, proteogénesis, glucogénesis, ¿qué es? En definitiva, es una hormona anabólica. Anabolismo. Es una hormona que regula la homeostasis de glicemia para disminución o para incremento de la glicemia. Disminución. Disminución, entonces disminuye la glicemia. Y también aquí tenemos duplicación celular, diferenciación celular, expresión GLUT4. ¿Qué hace esto? Ingreso de glucosa en tejidos que tienen GLUT4. ¿Cuáles? ¿Qué tejidos tienen GLUT4? El músculo y el tejido adiposo. Músculo esquelético, tejido adiposo. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué pasa si yo no tengo la expresión de los GLUT4 en el músculo esquelético? El músculo esquelético es un tejido que en el momento postprandial absorbe gran cantidad de glucosa. Entonces lo que hace es que acumular todas las glucosas que puede en forma de glucógeno. Y por eso hay hipoglucemia. Alteración. No hay secreción. Diabetes tipo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células beta se destruyen. Enfermedad autoinmune. Células beta se destruyen. No hay secreción. Alteración 2. Resistencia a la insulina. ¿Por qué? La resistencia a la insulina no es que hay secreción. Respuesta celular deficiente a la acción insulínica. ¿Qué es? Diabetes mellitus tipo 2. Yo les puse un artículo incluso, resistencia a la insulina. No es que no hay secreción en una fase inicial, incluso se incrementa la secreción en vista que las células no están respondiendo, el páncreas reacciona secretando más para ver si así las células responden. Pero hay un problema en la respuesta celular a la acción insulínica. Entonces ahí se ha visto un sinnúmero de artículos y eso no vamos a ver completamente, donde hay las diferencias fundamentales, o mejor dicho, las explicaciones moleculares del caso, sabiendo que toda la respuesta del receptor con la insulina es una respuesta post-receptor de una señalización intracelular bastante complicada, donde habíamos visto que el receptor tiene un efecto de tirosincinasa, cuando se activa genera un sinnúmero de señalización química dentro de las células que finalmente terminan en la activación o inactivación de ciertas enzimas. Miren, si yo entiendo lo normal, yo entiendo lo anormal. Si yo no sé lo normal, imposible saber lo anormal. No puedo. Es por eso que ya hemos visto vías metabólicas. Díganme ustedes. Voy a poner acá. ¿Qué pasaría si una persona tiene alteración de la glucógeno, fosforilasa muscular? Primero, ¿qué hace para poder saber qué es lo que le va a pasar? Desfosforila la glucosa. La enzima. Listo. ¿Hace qué? Fosforilisis del glucógeno. Fosforiliza, ¿qué enlaces? 1,4.
y al fosforilar el resultado es glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Saca esas glucosas. Luego la glucosa sí se transforma en glucosa 6-fosfato. Fosfato. ¿Y a dónde va la glucosa 6-fosfato? En el músculo. Hígado, riñón. No, en el músculo, porque estamos hablando de la fosforilasa muscular. Glucólisis. Listo. Eso es. Significa que el signo primordial de una alteración de esta enzima será la hipoglicemia. A ver. No. Perfecto. A ver, vamos a ver. Jorge Lanche. ¿Cuál será el signo primordial en un paciente que tiene alteración de esta enzima? No podría utilizar las reservas de glucógeno que existen en el músculo. Tendría fatiga. No podría tener al tener la incapacidad, almacena, pero la incapacidad de sacar esa reserva para él, entonces en una actividad vigorosa no podría hacer la actividad vigorosa. ¿Sí? Perfecto. Miren, si yo tengo lo normal, cuando yo estudio metabolismo, tengo que hacer este cuadrito. ¿Ya? Me parece que es adecuado que ustedes hagan este cuadrito para que estén identificando las enzimas claves de los procesos, en dónde están, y ahí sí poder yo determinar qué es lo que pasa. Entonces así, de esta manera, voy a permitirme dar a entender de las notas clínicas que tenemos acá. Listo, yo voy a darles lo clave. El glóbulo rojo aquí es únicamente una información. ¿Ya? Aquí decimos que este glóbulo rojo, las células constituyen el 3% de la masa corporal, pero consumen alrededor de 20 gramos de glucosa al día.